El 11 de septiembre de 2001 fue un día trágico para los Estados Unidos, ya que se llevó a cabo una serie de 4 atentados terroristas suicidas planificados cometidos aquel día por 19 miembros de la red yihadista de Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causando la muerte de alrededor de 3.000 personas y dejando a otros 6.000 heridos, así como la destrucción de Nueva York de todo el complejo de los edificios del World Trade Center, incluidas las Torres Gemelas, y graves daños en el edificio del Pentágono, siendo el episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción por el gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada Guerra contra el Terrorismo. El terrorismo es la dominación de un grupo de personas por medio de actos violentos y el terror. Principalmente es utilizado para presionar a los gobiernos de hacerse la voluntad de la persona que practica el terrorismo o el grupo de personas. Existen distintos tipos de terrorismo, entre ellos el nacionalista, el religioso, de Estado, ciberterrorismo, entre otros. El 11 de septiembre del 2001 fue un día trágico para la historia de Estados Unidos y del mundo, donde el grupo terrorista Al-Qaeda secuestró 4 aviones de diferentes aerolíneas, los cuales utilizó para atacar diferentes puntos del país. A las 8:45 de la mañana ocurrió el primer atentado en la torre norte del World Trade Center de las Torres Gemelas, y con 18 minutos de diferencia a las 9:03 ocurrió el segundo atentado contra la torre sur. El presidente George Bush dio aviso ante las autoridades y los medios de comunicación a las 9:30 de la mañana del atentado que había recibido en Nueva York, las Torres Gemelas. De igualmente, el tercer avión, como había mencionado, impactó el Pentágono, y un cuarto avión secuestrado de una aerolínea diferente a American Airlines tuvo una guerra entre los pasajeros y los terroristas que planeaban el secuestro del mismo avión, y evitaron los mismos pasajeros que este avión se estrellara contra su objetivo, que afirmaban distintas fuentes que era la Casa Blanca. One of the most dramatic events in New York City in the 1960s was the construction of the World Trade Center. Design and construction would take years and the efforts of thousands of people. A project of this size created enormous challenges that demanded the use of dramatic new engineering concepts. Las Torres Gemelas fueron diseñadas para resistir los golpes de aviones y corrientes de viento de alta intensidad. Sin embargo, el incendio que provocó los choques de ambos aviones concluyeron con el derrumbe o el colapso de ambas torres. Estados Unidos ya había sufrido una serie de atentados provocados por el terrorismo islámico en las décadas anteriores. En los años 80, el atentado contra los carteles de Beirut en 1983 mató a 241 soldados estadounidenses. En la década de los 90, el atentado del World Trade Center de 1993, provocado por una furgoneta bomba en los cimientos de una de las torres, mató a 6 personas. Y los atentados terroristas a las embajadas estadounidenses en 1998, en Kenia y Tanzania, provocaron la muerte de 213 personas, incluidas 2 estadounidenses. En el año 2000, el atentado contra el USS Cole, provocado con una lancha bomba suicida, mató a 17 marineros estadounidenses. Esta no fue la primera vez que Estados Unidos presenció un ataque terrorista. Sin embargo, nunca se había visto uno de tal magnitud como la caída de las Torres Gemelas.
Lo que acaba de suceder fue un ataque directo a América. Nuestro presidente, el señor Bush, es mi presidente y lo apoyaremos en cualquier decisión que deba tomar al respecto a las represalias de los responsables, así como el trabajo de suma importancia de la reconstrucción de la ciudad de Nueva York. Es mi trabajo y el de otros oficiales mantener a nuestra ciudad y país a salvo. Es por eso que hace un par de días, cuando sucedió esta tragedia, reuní a mi staff y salimos a buscar sobrevivientes, así como a monitorear las áreas afectadas. Fue una experiencia realmente desagradable, el ver cómo miles de personas perdían la vida. Sin embargo, tuve la oportunidad de convivir con personas de gran valor y fuerza. Es por eso que me sentí privilegiada de ver cómo hasta en momentos de dolor y tragedia, los ciudadanos americanos se unían para mantener la paz del país. Nuestro equipo seguirá buscando sobrevivientes y, sobre todo, buscaremos y encontraremos a los responsables, ya que ellos no pueden salir impunes de esta situación. Lo sucedido fue algo tragedia para la nación. Fue algo difícil de vivir. De mis 23 años como voluntario de bombero fue algo impactante lo visto en ese día. Fue feo ver y ver todos los escombros. En cuanto llegamos nos tocó ver el accidente cuando el avión se estrelló con la segunda torre. En cuanto llegamos a la zona observamos cómo estaba la situación. Todo era un caos. Porque la policía ni los bomberos corrían por todos lados. Fue muy difícil buscar entre los escombros a supervivientes. Movíamos los escombros y lo único que encontrábamos eran cuerpos destrozados, diferentes partes de cuerpos, todo era feo. Todos mis compañeros y su servidor pensábamos encontrar supervivientes entre los escombros. Pero luego de ver cómo estaba la situación, nos dimos cuenta de que iba a ser difícilmente encontrarlos. Luego, al tercer día del hecho, me puse a recoger lo que son las cosas personales, como billeteras, cosas así. Alrededor del 40% de las víctimas no pudieron ser identificadas. Durante mucho tiempo viví traumado por lo sucedido y por lo visto ese día. Pero los familiares de las víctimas se encargaron de crear un museo en Nueva York. Esto para tener en cuenta su memoria y que todo el mundo pudiera conocer su historia. Esto me ayudó porque ellos me contrataron para ser el guía. Y durante todos los días cuento mi historia, lo que me hace sentirme mejor y me desahogo con ellos. Yo estaba en mi oficina de trabajo en el piso 64 cuando mis compañeros y yo nos empezamos a dar cuenta que la torre parecía moverse. Lo primero que se me vino a la mente fue que era un terremoto, ya que yo había vivido cierto tiempo de mi vida en Trinidad y Tobago, ya había tenido experiencia con terremotos leves, pero pues esto fue muy raro porque no es muy común que se dé en la costa este. Después de esto fue cuando empezamos a recibir llamadas muy preocupadas de nuestros familiares y amigos diciéndonos que había sido un ataque terrorista y que un segundo avión se aproximaba a la torre sur del World Trade Center. Por lo que mis compañeros y yo decidimos evacuar el edificio y fuimos hacia las escaleras de emergencia. Cuando estábamos alrededor del piso 13, la torre se empezó a colapsar y en cuestión de segundos la torre se derrumbó, pero esto para mí se sintió como una eternidad. Después de que la torre colapsó, mis compañeros y yo quedamos atorados dentro de los escombros de lo que fue la Torre Norte y duré aproximadamente un día y horas en lo que fueron a rescatarme. En el tiempo que estuve ahí, descubrí cierta paz interior hacia las personas que fueron responsables sobre este acto, ya que no les deseo nada malo y tampoco no pienso vivir mi vida con odio en mi corazón por lo que me sucedió. Actualmente todavía me pregunto ocasionalmente ¿por qué yo? ¿Por qué fui yo la que sobrevivió y no ninguno otros de mis compañeros que al igual que yo lo merecían? Esto es algo que todavía me afecta, pero trato de vivir mi vida de la mejor manera posible. No cabe duda que esta fue una de las peores tragedias de la historia. Sin embargo, nos ha ayudado como sociedad a unirnos y a combatir el terrorismo. Hasta el día de hoy,
Se siguen fundando organizaciones antiterroristas y los gobiernos han tomado medidas para evitar este tipo de situaciones. Aunque es incierta la fecha del próximo ataque o si es que habrá otro, podemos confiar que los pueblos estarán unidos y se apoyarán en caso de que ocurra otra tragedia.